Y aunque parezca increíble, una traducción, lo escucharon bien, una traducción retrasa la llegada de la medicina de la India al Ecuador, ofrecida por las autoridades, que iba a llegar, recordarán ustedes, en 15 días. Así lo reconoció hoy Julio José Neira, secretario de la Administración. El funcionario aseguró que una vez superado el problema de la traducción, la medicina llegará a Ecuador en el mes de septiembre. La traducción demora la llegada de medicinas desde la India al Ecuador. Así lo explicó el secretario general de la Administración, José Julio Neira, en el canal Teleamazonas. Su declaración fue la parte central de una entrevista realizada hoy, 12 de agosto de 2026, en la que repasó varios temas de coyuntura. Según Neira, las medicinas llegarán al país en septiembre, aunque no especificó fechas. El abastecimiento de medicinas, ¿no? Claro, ya el presidente Noboa hablaba sobre esta compra de medicinas a la India, decía que hay una fase de homologación con el ARSA, precisamente, que Correcto. En esa etapa está. Pero ¿cuánto puede durar este proceso para ya que el ciudadano que nos ve sepa en tal mes o en tantas semanas ya va a estar esta compra aquí? Claro, mira, la compra de la medicina de gobierno a gobierno con la India ha avanzado. Ya fue la visita técnica. Se fue el equipo de Ecuador, se fue a la India, estuvieron 10 días, tuvieron todas las reuniones técnicas necesarias que tenían que tener en el país. Un factor que no tuvimos en consideración al principio es la traducción del inglés al idioma del regulador que está revisando este contrato de compra, y eso es lo que nos ha demorado un poco más, porque es un idioma que en este país no se maneja y dependemos de un proveedor que nos ayude en la traducción. Adicionalmente a eso, no solo nos hemos quedado con los brazos cruzados esperando que termine la traducción. Todos estos procesos técnicos que tienen que avanzar, como ya fuimos a la visita técnica, ya tenemos la información, y el ARSA ha avanzado, el CERCOP está avanzando y ha avanzado también el Ministerio de Salud Pública. ¿Se puede hablar de tiempos? Mira, yo creo que de aquí a septiembre ya vamos a tener todo este proceso definido y la compra ya avanzada. Igualmente sostuvo que se han mantenido diálogos con el presidente argentino Javier Milei para traer medicamentos desde Argentina. Milei estuvo de visita oficial en el Ecuador la semana pasada. En días anteriores, el gobierno anunció que también ha conversado con los gobiernos de Colombia y Costa Rica con el mismo propósito. Y no solo es con la India, el presidente Milei estuvo la semana pasada y fue un compromiso para realizar la compra de gobierno a gobierno con Argentina. Y el presidente mencionó Colombia y Costa Rica también, conversaciones. Correcto, eso es algo que se mencionó. El presidente Abelardo tomó posesión el viernes pasado, tuvo un terremoto el fin de semana. Obviamente él ahorita está priorizado en recuperar todo lo perdido, pero estamos haciendo seguimiento con los equipos, aunque ahorita están en una emergencia. En otros temas, Neira fue crítico con los técnicos del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, quienes habrían anunciado nuevamente la posibilidad de cortes eléctricos debido al estiaje. Algunos sectores advierten de una posibilidad de apagones. ¿Es real ese escenario? ¿Pudiera el país enfrentar nuevamente esta situación? Claro, mire, lo importante en eso es que son los mismos expertos que decían que el Niño no van a llegar, y he visto en Teleamazonas toda la mañana que el Niño está a la vuelta de la esquina. Estos son los expertos de CENACE que emitieron este reporte en junio, y obviamente se utiliza esa información. Desde la presidencia del presidente Noboa, lo que hemos estado trabajando es darle seguimiento a CELEC, seguimiento a todas más que todo al Ministerio de Ambiente y Energía, para que cumplan con los procesos de generación eléctrica en tierra, que tenemos los caudales en óptimas condiciones, obviamente al 100%, no hay un riesgo de apagón. Es la opinión de un experto de CENACE que emite su reporte como lo ha hecho siempre. Ellos son los que emiten esa información, y ese reporte está desde junio público. O sea, el día de hoy no hay riesgo de apagón. Claro, ahorita como ya el relato de Progen no le está funcionando al director de noticias aquí, entonces ahora está utilizando un reporte emitido de junio. Es noticia.
La Judicatura aprobó nuevos protocolos para proteger a los servidores judiciales amenazados por el crimen organizado. El plan contempla varias medidas y una de las más novedosas es el uso de avatares para ocultar sus rostros durante audiencias de alto riesgo. Esta podría ser la nueva cara de la justicia ecuatoriana, o precisamente la forma de que sus jueces dejen de mostrarla. La Judicatura plantea utilizar avatares digitales que sustituyan la imagen de los operadores de justicia en audiencias consideradas de alto riesgo. Detrás de esta medida hay una realidad muy grave. Cuando era fiscal provincial tuve el caso de una fiscal de primer nivel antinarcótico que le llevaron a ella a su oficina en un sobre cerrado las fotos de su hijo llegando a la casa y llegando al colegio. O sea, se asustó y tuve que quitarla del caso porque estaba aterrorizada. No es un hecho aislado. Quienes investigan, procesan o juzgan a integrantes de organizaciones criminales pueden convertirse también en sus objetivos. Reciben amenazas por escrito, saben dónde vive, quiénes son los miembros de su familia, a qué hora salen sus hijos, a qué hora sale él a trotar o a hacer ejercicio, a qué hora sale él para el trabajo o qué rutina hace todos los días. Esos seguimientos hacen los grupos criminales. Un diagnóstico del propio Consejo de la Judicatura revela la dimensión del problema. De los 8.752 servidores judiciales que existen en el país, 127 han sido amenazados y 23 han sido víctimas de hechos violentos. Solo 58 cuentan con seguridad. Y entre enero de 2024 y mayo de 2026, la Judicatura registró 156 hechos violentos relacionados con servidores o dependencias judiciales, entre atentados, amenazas, intimidaciones y otros episodios de violencia. Pero Fernando Grau, quien se desempeñaba como juez en la Sala Penal del Guayas y decidió dar un paso al costado también por su seguridad, advierte que esconder un rostro no necesariamente significa esconder una identidad. Los grupos criminales averiguan los nombres de los jueces o los nombres de los fiscales o los nombres de secretarios para amedrentar y que no se dé la audiencia, se dilate la misma o que no los acusen en el caso de los fiscales en los dictámenes acusatorios. Es decir, en parte sí ayuda, pero también debería tener un seguimiento por parte de la policía. Por eso el avatar es solo una parte del nuevo esquema de protección. La Judicatura aprobó recientemente un plan de seguridad integral para los servidores judiciales que Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas, considera de gran utilidad. En ese reglamento hablan de tener como una especie de botón de pánico los jueces cuando sientan alguna alarma, una ayuda psicológica, porque sí afecta. El que a una persona le digan que lo van a matar afecta y derrumba psicológicamente a cualquiera por muy valiente que sea. Habla inclusive de que se hace un estudio de riesgo y de acuerdo al riesgo que tiene esa persona, dependiendo del porcentaje, son los días que puede actuar en teletrabajo. Actualmente, la Escuela de la Función Judicial está en conversaciones con el Ministerio del Interior para capacitar a los jueces en autoprotección y prevención de riesgos. Cambiamos de tema. La Corte Constitucional ratificó el adelanto de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026, las elecciones seccionales previstas en el cronograma electoral aprobado por las autoridades electorales para el 2027. Esto tras inadmitir 7 demandas que cuestionaban el cambio de la fecha por las complicaciones que esto significa. La decisión deja así sin efecto la jornada prevista para febrero de 2027 y mantiene el calendario electoral adelantado por el Consejo Nacional Electoral. Nacional ratificó el calendario de las próximas elecciones seccionales en Ecuador al inadmitir las 7 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el adelanto de los comicios. Con esta decisión, las elecciones quedan fijadas para el domingo 29 de noviembre de 2026 en lugar del 14 de febrero de 2027. Las acciones fueron presentadas por organizaciones políticas y de la sociedad civil que cuestionaban el cambio de fecha por considerar que podía afectar derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso y la participación política. Sin embargo, el Tribunal de Admisiones determinó que los argumentos no demostraban una incompatibilidad concreta con la Constitución y señaló que varias de las objeciones correspondían a criterios de conveniencia. El adelanto fue aprobado en marzo por el Consejo Nacional Electoral y se sustentó en un informe de gestión de riesgos que advertía sobre una alta probabilidad de un fenómeno de El Niño durante los primeros meses de 2027, lo que podría afectar la movilidad y la logística electoral.
Así, cerca de 13.8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 29 de noviembre para elegir alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El terremoto en Colombia deja al menos 250 muertos, mientras se despliega ayuda internacional de El Salvador y el Vaticano. Tras 10 horas sin descanso de labores de rescate, una mujer de 35 años fue sacada con vida de entre los escombros que dejó el colapso de un edificio en Pereira. Luego del terremoto en Colombia, el silencio es una herramienta clave para encontrar a sobrevivientes bajo toneladas de escombros. Los equipos especializados activan el protocolo de silencio total, apagan maquinaria pesada, altavoces y transmisiones para desplegar geófonos y equipos de escucha acústica ultrasensibles. La emergencia generada por el sismo, cuyo epicentro impactó con fuerza la región del eje cafetero y el suroccidente colombiano, deja hasta el momento un saldo oficial de 250 personas fallecidas, de acuerdo con el último informe de las 7:15 de la mañana. Ante la magnitud de los daños materiales y la afectación en infraestructura vital, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un plan de choque que contempla alivios económicos y subsidios directos orientados a la reconstrucción de viviendas destruidas y la continuidad del sistema educativo. Se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por 3 meses. Además de declarar el luto nacional por 3 días. En el ámbito internacional, la respuesta humanitaria ha comenzado a movilizarse de manera inmediata. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el despegue de una primera aeronave rumbo a territorio colombiano cargada con 51 toneladas de ayuda humanitaria que incluyen suministros médicos, alimentos no perecederos y equipos de rescate. A este respaldo gubernamental se sumó el plano espiritual con las declaraciones del Papa León XIV, quien envió un mensaje de cercanía, solidaridad y oración constante para el pueblo colombiano en medio de los trabajos de remoción y atención de la emergencia. Mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, que causó numerosas víctimas y heridos. Centro de acopio para afectados por terremoto en Colombia empieza a funcionar ya en Guayaquil. La apertura representa una muestra de solidaridad con la nación afectada. El centro de acopio está ubicado en la Universidad de Guayaquil, específicamente en la Facultad Física. En este lugar se pueden dejar las donaciones para los afectados por el terremoto que sacudió varias zonas en Colombia. La iniciativa busca canalizar las donaciones de ciudadanos o empresas hacia quienes más lo necesitan. Entre los artículos que se puede aportar están juegos de sábanas, toldos, colchonetas, carpas para acampar, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua. También artículos de higiene personal como jabón de tocador, jabón para lavar la ropa en barra, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño para cuerpo y desodorantes en crema. Es importante recalcar que las donaciones deben ser entregadas de manera ordenada y en los puntos oficialmente habilitados. Antes de entregar sus aportes, verificar que los artículos estén nuevos y en buen estado. No entregar productos usados, dañados o incompletos. Clasifique los artículos por categoría. Etiquételos correctamente. Y por último, lleve sus donaciones a los centros oficiales. La atención será a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del viernes 14 de agosto. Y mucha atención, a menos de una semana del cierre de inscripciones para las elecciones seccionales de este 2026, solo 3 candidaturas para las alcaldías de Quito y Guayaquil constan oficialmente en los registros del Consejo Nacional Electoral. La última novedad es que Fiorelia Icaza, esposa de Aquiles Álvarez, ha dicho que está dispuesta a ser candidata a la alcaldía de Guayaquil. A menos de una semana de que venza el plazo para la inscripción de candidaturas, el panorama electoral en las 2 ciudades más grandes de Ecuador muestra un avance mínimo en los registros oficiales. Hasta la tarde de este martes 11 de agosto, el Consejo Nacional Electoral reporta que de las decenas de precandidatos anunciados en primarias, solo 3 completaron formalmente el proceso para las alcaldías de Quito y Guayaquil. Así lo informó una
una fuente de la entidad a Radio Pichincha. El actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz, es el único aspirante que figura en firme en los registros del organismo electoral. Muñoz oficializó su participación para buscar la reelección el 6 de agosto. Ese día acudió a la delegación electoral de Pichincha. Su candidatura cuenta con el respaldo de una coalición denominada Alianza Ciudadana, conformada por el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y el Movimiento Provincial Todos. Mientras Muñoz ya superó la fase de registro, el resto de los contendientes se encuentra en diversas situaciones administrativas. Harold Burbano, de ADN. A pesar de haber realizado un acto simbólico en la delegación el 2 de agosto, su inscripción permanece pendiente debido a que aún debe completar la documentación requerida por el CNE. Jorge Yunda, de Avanza. El exalcalde tiene previsto realizar su trámite de manera estrictamente virtual entre el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto, según confirmó la directiva de su partido. Wilson Merino, de Imparables. El actual concejal y dirigente del movimiento debutante tiene programado su turno de inscripción para el viernes 14 de agosto. Bernardo Gijón, de Sociedad Patriótica. Se espera que su registro se concrete en las próximas horas, tras una reunión de la directiva provincial del partido para afinar detalles técnicos. Y Juan Guarderas, de Izquierda Democrática. Enfrenta un escenario de incertidumbre ya que sus elecciones primarias no contaron con el aval del CNE, lo cual es un requisito indispensable para la validez de la inscripción. El Consejo Nacional Electoral del Guayas reporta que hasta la tarde del 11 de agosto solo 2 candidaturas fueron inscritas oficialmente para la alcaldía de Guayaquil. Se trata de Mónica Luzárraga y Susana Santiesteban, ambas profesionales del derecho quienes encabezan el proceso formal, mientras otros partidos esperan el cierre del plazo el 17 de agosto. Mónica Luzárraga, abogada guayaquileña, oficializó su aspiración mediante una caravana en las instalaciones del CNE el pasado 10 de agosto. Ella se inscribió bajo el auspicio de una alianza entre el Partido Socialista y Pachacutic. Su registro se realizó de forma presencial. La segunda candidatura en firme es la de Susana Santiesteban, inscrita por el Movimiento Creo, organización fundada por el expresidente Guillermo Lasso. Santiesteban es abogada y actualmente ejerce como directora cantonal de Creo en Guayas. Su trayectoria incluye experiencia en el sector público. Desempeñó el cargo de viceministra de Inclusión Económica y Social en el año 2021 durante la administración de Lasso. El movimiento oficializó su nombre como parte de su propuesta para las elecciones seccionales, en las que también inscribieron a Geraldine Weber para la prefectura del Guayas. Así, los agentes antinarcóticos del Carchi extrajeron la sustancia que estaba camuflada en el cajón modificado de este vehículo tipo camión que mantiene una placa adulterada. Tenía como destino llegar a la capital. La mujer que conducía el carro llegó hacia el sector del Guagua Negro. Ahí esperaba la policía a su arribo. Llevaron el vehículo hasta la jefatura para la revisión minuciosa, ya que estaba aparentemente vacío. Sin embargo, contenía 370 kilos de cocaína. Logró retener un vehículo que estaba siendo conducido por una ciudadana de nacionalidad colombiana, el mismo que contenía en su interior sustancia sujeta a fiscalización, la misma que estaba intentando ingresar a nuestro país, posterior ser trasladada a diferentes partes del mundo. Aproximadamente son 370 paquetes rectangulares con presumiblemente sustancia catalogada sujeta a fiscalización, que una vez realizadas las pruebas preliminares de campo dieron positivo para cocaína. Camila R., bajo el amparo de las 2 nacionalidades, habría manifestado que la misión solo era llevar el camión hasta Quito, por el que cobraría una cantidad significativa de dinero. Según ella, no sabía lo que el carro escondía en el doble fondo. El costo de 1 kilo de cocaína en los laboratorios clandestinos de Nariño tiene un valor aproximado de $600. Este sube conforme pasa los controles, las ciudades y los países. Que desconoce el tipo de sustancia que estaba llevando, únicamente indica que era el vehículo que tenía que ser trasladado, pero desconocía totalmente de la sustancia que estaba encaletada. Aproximadamente tenía un valor nacional de $841.750. Las investigaciones siguen para determinar en qué parte del Ecuador o Colombia se realizan este tipo de caletas que transportan cientos de kilos de sustancias sujetas a fiscalización. En lo que va del año, Carchi registra 4 toneladas de droga decomisadas de diferentes variedades. Con esta operación se retiró del mercado aproximadamente 7.700.000 dosis que en beneficio de la ciudadanía. El vehículo tipo camión estaba vacío,
Sin embargo, pues dentro de las investigaciones se podrá determinar dónde fue lo que encaletaron esta sustancia, que probablemente puede ser el vecino país de Colombia.